Pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Hoy, 11 de abril 2025, tenemos una buena noticia. La buena noticia es que cuando ustedes y yo escuchamos quién es Jesús, de esta manera nosotros vamos a creer en su palabra. Y no solo vamos a creer, sino que vamos a mantener fiel en su palabra. Decíamos el día 10, yo les aseguro, si se mantienen fieles a mi palabra, no morirán para siempre. La fidelidad es lo que Dios nos pide a nosotros, como Cristo es fiel al Padre, nosotros también seamos fieles a Él, escuchando su palabra para creer en Él a través de sus embajadores. Bienvenidos. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 10-13. En aquel tiempo dijo Jeremías, yo oí el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran de mis amigos espiaban mis pasos, esperando que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero y poderoso está a mi lado, pero por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia, y será eterna e inolvidable. Pero de los ejércitos Señor, de los ejércitos que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los enemigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 17:18 respondemos, sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los brazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios desde su templo. Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedra para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfema, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley: yo les he dicho a ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigido la palabra de Dios, y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llama blasfema? Porque he dicho: ¿soy yo hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crea, pero si las hago, aunque no me crea a mí, crea a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó y de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quitó. Allí muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, la meditación del día de hoy es San Juan 10, 31, 42. Jesús se vuelve en problema por causa de sus palabras del Evangelio. Lo mismo le pasó a Jeremías. A Jeremías era un hombre, un profeta de terror, así dice la Escritura. Porque Jeremías era un profeta de palabra y de obra y de hechos. En Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice: ¿no será que mi palabra es como martillo que cae en los oídos como piedra? También dice el 5:12 por ahí, que también habla muy fuerte lo que es Jeremías. Y era un profeta muy fuerte, y por eso le empezaron a perseguirle hasta que viera que cayera. Así podrían ellos vencerlo. Pero Jeremías dice que el que está conmigo es un guerrero. Ay, Señor, ¿cuántas de nosotros quisiéramos que Jesús nos defienda en todo momento a través de la predicación, a través de las quejas? Porque no tenemos fe. Por eso no decimos más allá. Podemos predicar solamente a la gente que les gusta endulzar los oídos, porque si hablamos muy fuerte, ya sea que nos persiguen o ya sea no nos dan más el servicio de la predicación. Ayer decía a los hermanos sobre la fidelidad. Es que me encantó tanto la palabra fiel a su palabra. La palabra fiel es que es fiel. Nadie podrá cambiar lo que está fundamentado. Nadie podrá colocar otro fundamento lo que ya está escrito. Y por eso
nosotros tenemos que mantener fiel a su palabra. Porque si nosotros cambiamos, no creemos lo que dice la Escritura, somos infiel. Pero aquí el profeta es fiel, no le importaba si tenía grandes enemigos. Él creyó en la palabra y dijo, el que está conmigo, yo confío en él porque es mi guerrero. Y si se dan cuenta, el Salmo también alababa y decía, sálvame, Señor, en el peligro. Ahora a Jesús también le empezaron a apedrearlo. Y Jesús contesta, ¿cuál de las buenas obras que les he visto, que les he hecho, me quieren apedrear? Pero estos hombres son capaces que no vean la luz, más capaces de ser fiel a la ley y no a la palabra del Señor. Ellos, su mente está establecido, ya está ahí sí, como que fuera un chip que no lo puede cambiar, y es lo que dice. Y muchos de nosotros en este tiempo somos así. No queremos cambiar nada. Les dice que la Escritura dice esto. No. A mí me enseñaron 4 por 4 son 15 y punto. Si más 4 por 4 son 16. Es así que mucha gente no crean más a sus instructores y no a la palabra del Señor. Lo que escrito está, se debe cumplir. Y por eso Jesús le decía, ¿cuál de las obras buenas que les he hecho de parte del Padre? Pero ellos vieron, sabiendo que la ley, conocen la ley, y todavía pregunta, ¿tú eres más que un hombre? No siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replica, ¿no está escrito en su ley? Mire, trataba de invadirlo, trataba de someter a juicio a las palabras del Señor y a él mismo. Pero aquí viene un dato muy importante. Jesús explicaba que las obras, por lo menos hay que creerlo a las obras para poder comprender a Jesús, que Él está en el Padre y el Padre está en Él. Aún así no pudieron comprender. Aún así no pudieron entender lo que Jesús decía. Pero el último versículo sería el 42 como punto principal. Todo lo que Juan decía de este era verdad. Quiere decir, cuando nosotros anunciamos su palabra, tiene que ser verdad. Tiene que ser con la palabra de Dios, porque si no, son palabras suyas y no la palabra de Dios. Cuando nosotros anunciamos, tenemos que tener una certeza. Cuando dice la Escritura que Él es el pan bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá. Y estas palabras tienen que ser con autoridad a través de la palabra para que sea verdad. Él decía que Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá a mí si no lo concede al Padre. Él hablaba con una autoridad. Y para esto nosotros entonces Juan daba testimonio o decía de él toda verdad.
Y ahora nosotros tenemos que hablar de Jesús toda verdad para que la gente vayan creyendo. Porque cuántas personas en este tiempo que no creen la palabra de Dios. Piensa que este es un libro histórico, piensa que la vida cristiana está por demás o está en segundo o en tercer lugar. Mucha gente está en primer lugar el trabajo, la familia, los bienes materiales, el negocio y todo lo que viene. Y de Dios, cuando me acuerdo, voy a la iglesia. Eso se llama ser infiel o infidelidad a la promesa del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínense ustedes si la Madre del Señor no creyera el anuncio por medio del ángel, no se hubiera hecho todo este acontecimiento que ahora estamos por concluir la pasión, o sea, el tríodo pascual. Si María no estuviera la llena de gracia, no podría llevar a cabo las obras que el Señor hizo en el mundo. Porque los mismos fariseos le decían a Jesús más que un hombre, sí. Jesús se hizo hombre como cualquier de nosotros. Pero resulta que Él también es el Yo Soy, o sea, el Dios omnipotente. La basura que tenía a los ojos que no dejaban ver a los judíos es que porque su corazón eran infieles a la palabra del Antiguo Testamento. Porque dentro del Antiguo Testamento ahí viene la manifestación siempre del Señor, el anuncio del Señor. Miren lo que dice Jeremías. En Él está mi confianza. Yo creo que Él es mi guerrero. Porque Jeremías hablaba con toda la autoridad y el mismo Señor hablaba con toda autoridad. Ahora, en este tiempo, los predicadores se les acabó la Biblia. Se les acabó la cita Biblia, los capítulos, y por eso ya no predican con la Biblia, sino que predican a su manera, a hacer reír a la gente y listo. Infieles. Yo estoy aquí con ustedes con las Sagradas Escrituras, meditando en la palabra del Señor, porque hay mucho. Me moriré y jamás se terminará las citas bíblicas, como poder escudriñar y tratarle de entender lo que dice la Escritura. Queridos hermanos, si ustedes y yo nos dejemos escuchar la palabra de Dios, nuestra fe empieza a crecer y empieza a dar razón de que para qué vivimos en este mundo. Por más que gritan por ahí, pero si no tenemos un encuentro con Él, no nos va a gustar, sino nos van a ofender como lo que le hacían a Jeremías. Hasta sus propios amigos se lo rechazaron, se le negaron a él. Y lo mismo puede suceder a ustedes, a mí. Nuestros amigos nos pueden rechazar por decir la verdad. Paz y bien a cada uno de nosotros. Amén y amén.